Sierra de Historias, con Alberto Garín. Nos quedábamos la semana pasada en el momento que Carlos V con su esposa Isabel de Portugal habían llegado a Granada y el emperador decide que quiere contar con su propio palacio dentro de la fortaleza nazarí. La idea en ese momento era absolutamente revolucionaria, puesto que el probable arquitecto de este proyecto, Pedro Machuca, concibió un edificio clásico que iba a introducirse de una forma un tanto brutal dentro de la Alhambra de Granada. ¿Por qué quiso Carlos V tener un palacio clásico a pesar de que en ese momento aún estaba apegado a las formas góticas? Que quisiera tenerlo dentro de la Alhambra, ya digo, estaba claro. Los cristianos se imponían sobre los musulmanes. ¿Pero por qué un edificio clásico? Para 1526, el alcalde de la Alhambra, además de prefecto de las tropas del Reino de Granada, era Luis Hurtado de Mendoza, marqués de Mondéjar, hijo del gran Tendilla y sobrino nieto del cardenal Mendoza. Ya vimos en la Sierra de Historias dedicada al gran cardenal cómo en su sepulcro en Toledo se le habían solicitado las trazas al escultor italiano Sansovino, con lo que dicho mausoleo, construido hacia 1503, sí respondía a las formas renacentistas. En esa elección de Sansovino debió influir el gran Tendilla, que había sido el embajador de los reyes católicos en Italia y había conocido ese arte del Renacimiento. El marqués de Mondéjar había heredado el gusto por lo italiano de su padre, de ahí que no dudó en contratar a Pedro Machuca a partir de 1520 para que se hiciera cargo de las obras de mantenimiento de la Alhambra. Pedro Machuca había nacido en Granada hacia 1490 y sabemos que para 1512 estaba en Roma, donde todo apunta a que fue discípulo de Miguel Ángel y más tarde de Rafael. A su vuelta a España en 1520 trae él todo su bagaje de arte renacentista. Pero el marqués de Mondéjar tenía otra carta en su mano. Para 1526 ya se había llevado a cabo una obra como la que le propuso a Carlos V en la Alhambra, la de introducir un palacio clásico en el interior de una fortaleza de tradición andalusí. Dicha obra se había llevado a cabo en el castillo de la Calahorra, una localidad situada a unos 70 kilómetros al oriente de Granada, en la diócesis de Guadix. La Calahorra, en medio de la comarca del Cenete, había sido conquistada hacia 1490 dentro de las guerras de Granada por los reyes católicos, que cedieron su administración al cardenal Mendoza. Este a su vez se lo dio a su hijo Rodrigo Díaz de Vivar y Mendoza, que pasaría a ser marqués de Cenete. Sí, el gran cardenal tuvo hijos, 3 contando a Rodrigo, los bellos pecados del cardenal, como los llamaba Isabel la Católica. El marqués de Cenete inició la reconstrucción del castillo de la Calahorra hacia 1491, contratando a 2 alarifes mudéjares, Abraham Oferriz y Mahoma de Brea. El resultado fue la fortificación que vemos hoy, de planta cuadrada, torres circulares en los ángulos y almenas y matacanes corridos en todo el adarve que rodea la construcción. Pero el marqués de Cenete realizó entonces 2 viajes a Italia, uno entre 1499 y 1500 y un segundo entre 1504 y 1506, momento en el que aprendió a valorar el nuevo arte renacentista siguiendo la estela de su primo el gran Tendilla. A su regreso definitivo a España, Cenete decidió instalarse en la Calahorra y encargó un nuevo patio que había de imitar las modas renacentistas. El encargo le fue dado a Lorenzo Vázquez de Segovia, a quien en la Sierra de Historia sobre el gran cardenal que mencionábamos antes, le vimos trabajando en el Palacio de Cogolludo. Ya señalamos entonces cómo en Cogolludo Vázquez de Segovia había copiado la fachada de un palacio italiano, que no necesariamente un edificio renacentista, siendo el resto del inmueble de tradición gótica. Cenete debió pensar que con esos antecedentes Vázquez de Segovia debía entender un tanto en qué consistía el Renacimiento, pero no fue el caso. El resultado fue tan decepcionante para Cenete que no solo despidió a Vázquez de Segovia, sino que además lo mandó encarcelar. Para sustituirle, Cenete contrató los servicios de un arquitecto genovés, Michele Carlone, que sí supo satisfacer los gustos renacentistas de su cliente y que concluyó el patio clásico que hoy podemos ver para 1512. Por cierto, varias de las portadas y chimeneas que Carlone hizo en la Calahorra fueron arrancadas años después y trasladadas al palacio que los duques del Infantado tenían en Madrid. Sin duda, todas estas reformas que Cenete llevó a cabo fueron conocidas y visitadas por su sobrino, el marqués de Mondéjar, aquel que acabamos de ver como alcalde de la Alhambra,
por lo que Mondéjar, como decíamos antes, bien pudo contarle a Carlos V que la idea de meter un edificio clásico dentro de una fortificación de tradición andalusí ya se había realizado. Pero hay otro hecho. El marqués de Cenete, el hijo del gran cardenal, murió en 1523. Sus títulos y posesiones pasaron a manos de su primogénita, Mencía de Mendoza, convertida entonces en marquesa de Cenete, además de ser una de las herederas más ricas de Castilla. Nacida en Guadalajara en 1508, con 16 años en 1524 y siguiendo las instrucciones de Carlos V, se casó con Enrique de Nassau, camarero mayor del emperador. Cuando Isabel de Portugal entró en Castilla para casarse con Carlos V, Mencía de Mendoza se convirtió en una de sus damas principales, de modo que, a la influencia que el marqués de Mondéjar podía tener sobre Carlos V, se unió la que su prima Mencía de Mendoza pudo tener sobre la emperatriz Isabel. Carlos V dejó entonces el proyecto de su palacio granadino en manos del marqués de Mondéjar, y este se lo encargó a su maestro de obras, Pero Machuca, quien presentó un proyecto totalmente novedoso, no solo para los reinos hispanos, sino incluso para la propia Italia, donde esa combinación de un edificio de planta cuadrada con un patio circular no había pasado del plano de lo teórico. Como señalábamos antes, las obras tardaron en comenzar, de modo que cuando arrancaron para 1535 y Machuca empezó a levantar las fachadas clásicas, ese lenguaje ya se había impuesto en el resto de la península ibérica. Pero además, como también indicamos, el palacio no llegó a concluirse ni emplearse, por lo que su influencia en los artistas posteriores fue escasa. Carlos V abandonó Granada el 10 de diciembre de 1526. Su cuñado Luis de Hungría había muerto en la batalla de Moix en agosto de ese mismo año de 1526. El trono húngaro había de pasar a Fernando, hermano de Carlos V y esposo de Ana Jagellón, hermana del fallecido rey Luis. Carlos decidió convocar las Cortes de Castilla para buscar el apoyo monetario que habría de necesitar su hermano Fernando para consolidarse en el trono húngaro. Carlos V se instaló entonces en Valladolid, donde su esposa Isabel daría a luz a su primogénito, el futuro Felipe II, el 21 de mayo de 1527, 15 días después de que las tropas imperiales hubieran saqueado Roma y encerrado al Papa en el castillo de Sant'Angelo. El saco de Roma alteró todos los planes de Carlos, que hubo de prepararse para dejar España, lo que hizo en julio de 1529, buscando la reconciliación con el Papa, hasta que logró hacerse coronar como emperador por este. Carlos V permanecería fuera de la península ibérica hasta abril de 1533. A su regreso a España venía con nuevas ideas en la cabeza. Por un lado, sus cortesanos, empezando por su secretario privado Francisco de los Cobos, habían tenido ocasión de conocer en persona las nuevas modas italianas. Por otro, Carlos, si bien había conseguido imponer su voluntad sobre el Papa, al asegurar el dominio de los Habsburgo sobre buena parte de Italia, al tiempo que se había hecho coronar emperador, tenía que demostrar que era un buen católico. Ya en 1529 había comenzado la represión contra los luteranos alemanes, con los que hasta ese momento había sido relativamente permisivo. Pero otro cambio que se va a dar es la imposición de las formas artísticas clásicas en sus reinos españoles. Si los papas eran renacentistas, el emperador también había de serlo. Ya vimos en la Sierra de Historias dedicada a las catedrales de Carlos V cómo a partir de los años 1530 muchos de estos templos que se habían empezado a realizar en lenguaje gótico, como Plasencia, Córdoba o Granada, cambiaron al lenguaje clásico. También vimos cómo arquitectos que venían de esa tradición gótica, como Rodrigo Gil de Ontañón, se apuntaban a las modas clásicas, como mostró este arquitecto en su diseño para el Colegio de San Ildefonso de Alcalá de Henares. Pero ahora también es en las residencias del propio emperador donde se hizo notar el peso del lenguaje clásico, comenzando por aquellas auspiciadas por su secretario, Francisco de los Cobos. Ya vimos cómo su palacio de Valladolid se movía en ese lenguaje renacentista sin llegar a rematarlo. A su vuelta de Italia, a donde los Cobos había acompañado al emperador, el secretario del monarca hizo añadir una serie de medallones de claro corte clásico para ornamentar el patio de su palacio. El propio de los Cobos, además, lanzó un ambicioso plan constructivo en su ciudad natal, Úbeda, donde contó con el buen hacer del arquitecto Andrés de Vandelvira a partir de 1536 para levantar la capilla familiar y numerosos palacios. Pero si ya nos centramos en las residencias que Carlos V se hizo rehabilitar, comencemos por los trabajos realizados por Alonso de Covarrubias en el Alcázar de Toledo a partir de 1535,
cuando se le encargó que unificase el conjunto de edificios que formaban el Alcázar y que en algunos casos remontaban a la plena Edad Media. Las obras del Alcázar de Toledo se prolongarían por largo tiempo y serían concluidas ya por Juan de Herrera en tiempos de Felipe II. A Alonso de Covarrubias, pero sobre todo a Luis de Vega, quien fuera arquitecto de Francisco de los Cobos en Valladolid, Carlos V les encargó, a partir de 1537, las reformas del Alcázar de Madrid. Como en Toledo, se trataba de unificar el conjunto de edificios provenientes del mundo medieval y darles un aire más clásico. Y como en Toledo, las obras de Madrid se prolongaron por largo tiempo y aún sufrieron un cambio total cuando Madrid se convirtió en la capital de los Habsburgo y estos hicieron del Alcázar su palacio real, acondicionándolo ya a las modas del siglo XVII. Estas operaciones de actualizar los palacios cortesanos adecuándolos a las modas clásicas no solo lo hizo Carlos V en España. Ya vimos en la Sierra de Historias dedicada a sus años en los Países Bajos cómo allí su hermana María de Hungría, actuando como gobernadora, había levantado a partir de 1533 toda una nueva ala de apartamentos al norte del Palacio de Coudenberg, en Bruselas, ya dentro de las formas renacentistas. De igual manera, el otro hermano de Carlos V, Fernando, que gobernaba en Austria, tras el incendio que sufrió el Palacio de Hofburg en Innsbruck, mandó rehacerlo a partir de 1534 bajo la dirección del arquitecto italiano Lucius de Spachis, quien incorporó las formas renacentistas al mundo austriaco. Pero todas estas obras impulsadas por Carlos V en los 1530, en un eje que llevaría de Valladolid a Granada, pasando por Madrid y Toledo, se ralentizaron al terminar esa década. La emperatriz Isabel falleció en Toledo el 1 de mayo de 1539. Tras casi una década de vivir en sus reinos de España, si exceptuamos la jornada de Túnez de junio de 1535, Carlos, en parte movido por la tristeza de su viudedad, decidió retomar sus viajes por Europa. Con todo, Carlos V regresó brevemente a España a finales de 1541, tras la Jornada de Argel. En ese momento encargó una reforma en el Alcázar de Sevilla, donde había de habilitarse un cuarto real en el segundo nivel del Patio de las Doncellas. El proyecto inicial le fue encargado a Alonso de Covarrubias, aunque la ejecución del mismo corrió a cargo de Luis de Vega entre 1545 y 1547. De nuevo, la idea era introducir una estructura clásica dentro de un edificio de tradición andalusí. Quizás la derrota sufrida por el emperador en Argel le empujó a estos juegos simbólicos de imponer el arte de los papas sobre ese arte de tradición islámica. Pero quizás también contemplaba recuperar su vida en España, partiendo de aquel lugar donde se habían iniciado sus buenos tiempos cuando conoció a la emperatriz en Sevilla. Pero en mayo de 1543, Carlos dejó España, a donde no había de regresar hasta después de su abdicación en 1556, por lo que todas estas obras en las residencias regias perdieron sentido. El Carlos que partió en 1543, aunque ya con achaques, era un príncipe vigoroso que había de alcanzar el cenit de su poder en la batalla de Milberg de 1547 contra los príncipes rebeldes alemanes. Ahí fue cuando Tiziano le pintó montado a caballo, con la bestia en corbeta, una iconografía de poder que había de hacerse tremendamente popular entre los príncipes de los siguientes siglos, como ya tuvimos ocasión de ver en la Sierra de Historias dedicada a la estatua ecuestre de Felipe IV. Pero tras la traición de Mauricio de Sajonia, que obligó a Carlos V a huir precipitadamente de su palacio de Innsbruck en mayo de 1552, ese palacio que había rehecho con aire renacentista a su hermano Fernando, Carlos cayó en una profunda crisis que le llevó a abdicar a finales de 1555. Decidió entonces buscar un lugar donde retirarse hasta su muerte. Optó por volver a España y apelar a la hospitalidad jerónima, buscando pasar sus últimos años en un monasterio de esta orden religiosa. En realidad, ya en 1543 una comisión imperial había recorrido Extremadura y Andalucía buscando un sitio donde un día el emperador pudiera retirarse. Recordemos que en la historia de los monarcas hispanos tenemos numerosos ejemplos de monasterios reales, es decir, cenobios donde los reyes habilitaban un espacio propio donde residir. Hicimos una sierra de historias al respecto. La elección de Yuste en la comarca de la Vera, en Cáceres, pudo depender en gran medida de la influencia de Luis de Ávila y Zúñiga, un noble extremeño, concretamente de Plasencia, por tanto no muy lejos de Yuste, que formó parte del séquito de Carlos V desde 1529,
cuando ya acompañó al emperador a su coronación a Bolonia. Desde ese momento encontraremos a Luis de Ávila en todos los grandes acontecimientos de Carlos V. Le acompañó en la jornada de Túnez de 1535. Estuvo a su lado durante las guerras en Alemania, que concluyeron la victoria de Milberg, hechos militares que el propio Luis de Ávila puso por escrito. También participó en el sitio de Metz de 1552, la última gran operación bélica que dirigió el emperador. Y fue Luis de Ávila de los nobles que estuvieron junto a Carlos V en sus últimos días en Yuste. Elegido Yuste, la construcción del Cuarto Real pudo comenzar en enero de 1554 bajo la dirección de Gaspar de Vega, sobrino de Luis de Vega, unas obras que visitó el príncipe Felipe, futuro Felipe II, en mayo de 1554. Los trabajos se demoraron hasta febrero de 1557, hasta el punto de que, aunque Carlos V llegó a Extremadura en noviembre de 1556, hubo de aguardar en Jarandilla de la Vera, en el Palacio de los Condes de Oropesa, hoy Parador Nacional, hasta el final de la construcción. El palacio que vemos hoy es el fruto de la restauración realizada por el arquitecto González Valcárcel en la segunda mitad del siglo XX, que trató de ajustarse, en mayor o menor medida, a lo que las fuentes contaban sobre el recinto. El palacio se construyó en perpendicular al muro sur de la iglesia del monasterio. De planta rectangular, contaba con 2 pisos, estando previsto que el inferior se emplease en verano y el superior en invierno. Finalmente, Carlos V solo empleó el superior. Para acceder a él, se habilitó una rampa que facilitaba que el emperador pudiera llegar en litera o en silla de ruedas, dadas las dificultades que ya tenía para andar debido a la artritis y a la gota. La rampa llegaba hasta una terraza cubierta que se abría por sus lados occidental y sur, lo que permitía tener una amplia panorámica sobre el valle del Tietar. Desde la terraza se abría un pasillo oeste-este que comunicaba con las diferentes habitaciones y que debía estar iluminado con lucernarios. Al entrar, a la izquierda, había una antecámara que precedía a la cámara o dormitorio del emperador. En este dormitorio había una puerta en esviaje que permitía ver el altar desde la cama, y así poder seguir la misa si Carlos V no podía levantarse. Una solución que también adoptaría Felipe II muchos años después en su palacio del Escorial. En el lado derecho del pasillo teníamos, primero, una antesala que contaba con una salita anexa que sobresalía del cuerpo del palacio. En esta antesala guardaban los que deseaban reunirse con Carlos V, y en la salita anexa permanecían sus servidores. A continuación estaba la sala de audiencias, que también contaba con su espacio anexo sobresaliendo del palacio. Entre estas 2 salas se abrió un nuevo balcón que, además de iluminar y ventilar el interior, permitía contemplar el paisaje. Todas estas estancias estaban cubiertas con artesonados y disponían de chimeneas. No había una decoración arquitectónica notable, aunque sabemos que Carlos V hizo llegar numerosas obras de arte para adornar el lugar, en especial cuadros de Tiziano. En el lado sur del palacio se habilitó un estanque, además de varias huertas y jardines. Para albergar al personal que atendía al emperador, alrededor de la cabecera de la iglesia se construyeron nuevas estancias. El diseño del Cuarto Real de Yuste era realmente sobrio. No se buscó ningún esquema tradicional, ni medieval ni clásico. No había un acceso monumental, ni un patio central, ni pórticos columnados. Todo resultaba aparentemente pragmático. Pero en realidad, ese todo se organizaba en torno a las 2 necesidades últimas de Carlos V. La salvación de su alma, viviendo dentro de un monasterio y con ese contacto directo desde su dormitorio al altar, y el solaz diario, haciendo que las 4 habitaciones nobles se organizasen para poder disfrutar de los paisajes de la zona. Se le ha atribuido al propio emperador la traza del edificio por esa simplicidad y pragmatismo. De ser así, Carlos V mostraría, al fin, sus gustos arquitectónicos, demostrando que había decidido no emular ni a los palacios góticos de su infancia en los Países Bajos, ni a los edificios renacentistas que hizo construir a partir de los 1530. Su palacio de Yuste se asemejaría más a los pabellones con jardines de la Alhambra de Granada, donde el diseño se establecía sobre todo a partir de un eje sala, antesala, jardín con estanques o fuentes. De ser así, no dejaría de ser curioso que el hombre que desde niño quiso imitar a los caballeros cristianos medievales, que no se dejaban llevar por el desánimo y estaban siempre dispuestos para la lucha, recordemos que aún en Yuste leía su libro adolescente El caballero determinado, sin embargo,
Carlos V decidió vivir en un palacio que evocase uno de los momentos más felices de su vida, lejos de las reuniones diplomáticas o los campos de batalla. Sencillamente, quiso quedarse con los tiempos felices de su matrimonio con Isabel de Portugal en la Alhambra de Granada. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.